la bienvenida a nuestro jefe del Distrito Federal del Partido Acción Nacional, Mauricio Tabe, igualmente a los amigos legisladores locales que te acompañan, miembros del Comité Directivo Regional, a los diputados federales que están aquí, presidentes de delegaciones del Distrito Federal. Con mucho gusto recibimos estas 35,000 firmas y no hay mejor momento que en el marco de la discusión del paquete presupuestal. Precisamente hace unos minutos ya se ha instalado en comisión permanente la Comisión de Presupuesto, que estará en breve resolviendo la asignación de más de 5 billones de pesos de nuestro país. Una de las prioridades es la reconstrucción de las zonas afectadas por sismos y huracanes recientes, en donde lamentablemente muchos perdieron la vida y muchos más perdieron su patrimonio. Por eso, mi reconocimiento y mi felicitación a nombre del Grupo Parlamentario de Acción Nacional de hoy, con la fuerza de más de 35,000 ciudadanos, venir a pedir que los recursos del FONDEM se usen pronto y se usen bien. Es necesario que se flexibilicen para que no solamente atiendan a las zonas más necesitadas y más marginadas, sino también a muchos afectados que en este momento hubo, que no forman parte de ser beneficiarios de los recursos del FONDEM. Recientemente, presidente, recibimos al jefe de gobierno de la Ciudad de México. También nos hizo hincapié en la necesidad de flexibilizar estas reglas. Aquí queda claro que el Frente Ciudadano por México, que integra el PAN, el PRD y MC, camina de forma coordinada con causas que nos unen, causas comunes y siempre causas que benefician a la sociedad. Haremos pues lo que en nuestra cancha está, presentaremos estas firmas al presidente de la mesa directiva de la Cámara de Diputados y a su vez al presidente de la Comisión de Presupuesto y Cuenta, con la intención de que con esta exigencia social los fondos se amplíen, las reglas se flexibilicen y que los recursos lleguen a todos los que los necesitan. Enhorabuena por este esfuerzo compartido y nosotros haremos parte de él y nos sumamos a él. Entonces, jefe, bienvenido, aquí esta es tu casa también. Bienvenidos jefes delegacionales, diputados locales y diputados federales. Muchas gracias. Gracias. Lo que necesitamos en esta Cámara de Diputados con su actual integración es que quien tiene mayoría, que es el PRI con sus aliados, sean sensibles a estas exigencias sociales. En días recientes a ustedes les consta, tanto en la Comisión de Hacienda como en la Comisión de Presupuesto, se dictaminaron diversas iniciativas que pretendían reducir el IEPS a las gasolinas, entre ellas la de Ivonne Ortega. Y simple y sencillamente el PRI con sus aliados negaron la posibilidad de que pagáramos menos por cada litro de gasolina, sin hacer caso a cantidades de firmas ciudadanas que lo pedían. Acción Nacional también juntó más de 120,000 firmas que respaldaban nuestra iniciativa. Hoy lo que estamos buscando es que el gobierno escuche, que los grupos parlamentarios que tienen la mayoría escuchen, que nos escuchen a nosotros legisladores, sus pares, pero que también escuchemos a nuestros representados, en este caso, ciudadanos de la Ciudad de México. Y es por ello que insistiremos de que sean tomadas en cuenta estas firmas y esta petición y esta iniciativa que Acción Nacional ha presentado. El llamado que nosotros aquí estamos haciendo, pues es que los diputados del PRI atiendan el reclamo de miles de ciudadanos y que se ha cristalizado ya en una propuesta, en una iniciativa presentada por el Frente Ciudadano para poder tener más recursos que se destinen a la reconstrucción y que estos recursos destinados a la reconstrucción
se enfoquen en las zonas afectadas por los desastres naturales. En el caso de la Ciudad de México, obviamente la iniciativa no es exclusiva para la Ciudad de México. En el caso de la Ciudad de México, hemos palpado el reclamo pues, de miles de ciudadanos que no han sido atendidos debidamente por el gobierno. Una de las razones es que el gobierno federal no ha liberado los fondos para poder atender esta emergencia. Y es el reclamo y la exigencia que estamos haciendo. Uno, que se liberen los fondos que ya se tienen. Y dos, que se amplíen los fondos con el recorte al gasto del gobierno federal. La emergencia no se va a librar en un mes ni en 2 meses, porque es un proceso de reconstrucción que implica la restitución del patrimonio. Y esto va a implicar recursos del próximo año. Y por eso consideramos oportuno venir el día de hoy a decir que el gobierno federal se amarre el cinturón, se apriete el cinturón para poder destinar mucho más recursos para la reconstrucción. Y eso pasa por la responsabilidad del PRI y sus secuaces. Que solicitamos desde el momento que pedíamos un Fondo Nacional para la Reconstrucción, y es la transparencia en el manejo de estos recursos. No solo los recursos públicos, hubo gran cantidad de recursos que llegaron a nuestro país por solidaridad de otras naciones o bien por apoyo de mexicanos que hicieron diversos modelos de aportación. Y hasta el momento no hay claridad en el manejo de tantos recursos públicos. Respecto al Fondo Nacional para la Reconstrucción, ha sido una propuesta que en el propio frente estamos impulsando. No hemos logrado ya un acuerdo concreto respecto al monto y a las reglas de operación, que para nosotros deben de ser muy flexibles, porque como muy bien ha dicho el jefe Tabe, la reconstrucción de las zonas afectadas no será en 2 o 3 meses, va a tomar tiempo. Y por ello es que deben de tener reglas mucho más flexibles y que atiendan a estas características que hoy vivimos de una emergencia en donde las reglas actuales no funcionan. Los recursos del Fonden son, entre otras cosas, para comprar palas. Pues ya para este momento las palas no son necesarias, fueron necesarias en su momento. Lo que requerimos es flexibilidad y transparencia y el uso de los recursos públicos. Los recursos públicos son para usarse cuando se requieren, no para guardarse y obstaculizar este uso cuando es tan necesario. Hemos pedido que se cree un Fondo Nacional para la Reconstrucción de las zonas afectadas por sismos y huracanes, que flexibilice sus reglas para que atienda a los diversos sectores de la población. Sin duda los más marginados, los más necesitados, pero también hay zonas que fueron afectadas y que no están consideradas en este momento con las reglas de operación. Por eso deben de flexibilizarse. No se han logrado acuerdos respecto de montos ni modelo. Esperamos que en breve se tenga. Y respecto del proceso de la discusión presupuestal, en este momento, como coordinador del Grupo Parlamentario de Acción Nacional, he venido hablando con los gobernadores. Hoy tenemos 12 gobernadores y también hemos hablado con los gobernadores del Frente Ciudadano. En total somos 16, 15 gobernadores y un jefe de gobierno, un jefe de la Ciudad de México. Por lo tanto, estamos gobernando a la mitad de nuestro país. Y el presupuesto federal es para todos los ciudadanos, sin distingos de partidos. Por eso queremos un trato justo, equitativo, que represente realmente y atienda las necesidades de estos estados. En ello estamos, van a ser días complejos y nosotros, como ustedes muy bien saben, tenemos hasta el 15 de noviembre para aprobar el presupuesto de egresos de la Federación. Si antes existen condiciones generales, estaremos listos para aprobarlo y obviamente lo constatarán ya en el proceso de la discusión, pues tendremos muchas reservas
en los asuntos que hemos visto que el gobierno federal simplemente no escuchó. Para nosotros es prioridad que el sector salud cuente con los recursos necesarios para abastecimiento médico, para equipamiento. Para nosotros es prioritario que se resuelva el reto que tienen miles de trabajadores del sector salud que hoy no tienen una plaza y que la están esperando por años. Para nosotros es muy importante atender el reto educativo, que no se le quiten recursos a la seguridad, que se le apueste a la prevención del delito, que se reduzcan los gastos de la Oficina de la Presidencia de la República, gastos superfluos, gastos de publicidad gubernamental. Hay mucho que recortar y hay mucho que cuidar en esta discusión presupuestal. Todos los diputados del Grupo Parlamentario de Acción Nacional recibimos estas firmas, las ponemos a disposición del resto de los grupos parlamentarios y hacemos un llamado. Más de 35,000 firmas. Para dimensionar la cantidad de ciudadanos que firmaron esta iniciativa en tan solo 2 semanas, hay que dimensionar que ninguno de los independientes en todo el país ha podido obtener esa cifra al momento. ¿Por qué? Porque esto no es una ocurrencia de un partido, es una indignación ciudadana. Más de 7,000 millones de pesos se gasta al año el gobierno federal en promover una imagen vacía. La gente está harta de camionetas, de celulares, seguros privados. Este es un tema de dignidad nacional, no es un tema del Partido de Acción Nacional únicamente o del PRD, es un tema de México. En este momento, esos más de 40,000 millones de pesos que se van a ahorrar al año van a servir a la reconstrucción. Pero el día de mañana, ese gasto eficiente y racional va a servir para una renovación moral de México y para un uso eficiente de los recursos, que el día de mañana nos permite inclusive plantear una menor carga fiscal, especialmente a la gente que menos tiene. Muchísimas gracias al presidente de Acción Nacional por llevar a cabo el timón de este barco, por llevar la voz de Acción Nacional y por encabezar la voz de miles de ciudadanos en la Ciudad de México. A reserva de que el grupo parlamentario del PAN en la Asamblea Legislativa presentará una propuesta complementando la iniciativa presentada por el jefe de gobierno para la reconstrucción, sí decir que se requieren los recursos para apoyar pues, la restitución de este patrimonio y tiene que ser brindando todas las facilidades, no poniéndole más grilletes y más obstáculos a la gente. Si la gente no tiene trabajo, no tiene patrimonio y le endilgas una deuda, pues lo único que le estás cargando es un problema y no le estás dando un apoyo. Pero se requieren esos recursos que el gobierno federal no ha destinado y por eso insistimos en el llamado que ha hecho el jefe de gobierno y en sumarnos a ese llamado, porque no se trata de gobiernos, no se trata de partidos, sino de miles de personas que están padeciendo después del sismo el haber perdido todo su patrimonio y que no tienen a dónde ir. A mí me consta el trabajo que ha hecho el jefe delegacional Christian von Roerich. Desde el primer día de la emergencia acudieron miles de voluntarios y la delegación de inmediato puso todo su esfuerzo y sus capacidades para poder atender la emergencia. Lo primero que sucedió que no hay un equipo de la delegación para atender una situación así porque es una emergencia, es una contingencia, no puedes tener a la gente paralizada esperando a ver cuándo sucede un desastre natural. Lo primero es que el gobierno delegacional se dedicó a supervisar los edificios de las zonas colapsadas. De inmediato entró la Marina y el Ejército y la delegación se ocupó de atender a las miles de demandas y llamadas ciudadanas para verificar la seguridad estructural de los edificios. Miles. Son algunas decenas los edificios que están en riesgo y que fueron colapsados. Pero son miles de llamadas de ciudadanos que quieren que verifiquen su edificio. Y tuvo que multiplicar sus capacidades con el apoyo de arquitectos, ingenieros, para poder responder a esto. A eso se han abocado. Los recursos de la reconstrucción no se han podido aplicar porque el gobierno federal no los ha querido liberar, hay que decirlo así. Si hoy no se puede atender en las delegaciones de la ciudad, es por la negligencia y todas las trabas burocráticas que le han puesto al ejercicio de esos recursos para la emergencia. Entonces, no se puede ayudar nada más de saliva, tenemos que ayudar con los recursos de la emergencia y es el llamado que le estamos haciendo precisamente al gobierno federal.
que se haga y que se destinen estos recursos, porque hay miles de familias en Benito Juárez que están reclamando el apoyo del gobierno. Y estamos de acuerdo, esas miles de familias deberían reclamarle al gobierno federal por su falta de sensibilidad y su excesivo burocratismo y negligencia. Y segundo, han habido muchas acusaciones y rumores. De inmediato revisamos toda la situación de las denuncias. Y lo que sí es un hecho es que en ningún momento hubo obra pública construida por el gobierno que pusiera en riesgo la vida de las personas. Segundo, fueron obras privadas, fueron obras que los DROs acreditaron que son terceros, que son particulares autorizados por SEDUBI. Es decir, la seguridad estructural de una edificación la otorga un DRO que autoriza SEDUBI. Si los DROs actuaron indebidamente, la responsabilidad es de SEDUBI. Lo único que tiene que hacer la delegación, que sí es altísima la responsabilidad, es dar los permisos de ocupación una vez que se cumplen con todos los trámites y que el DRO pues entrega todos los documentos. Y tiene que actuar de buena fe. La delegación no tiene por qué examinar con pruebas periciales el trabajo del DRO. Y en ese sentido, también ha habido acusaciones sobre edificios que de verdad, con mucha pena, pues se colapsaron y hubo pérdidas humanas que se construyeron 2 décadas antes, incluso de que hubiera la primera elección de jefe delegacional. Es decir, edificios que se construyeron en los años 70, algunos en los años 80, y esa responsabilidad la hacen porque hubo una certificación de un DRO en 2014, cuando justamente el jefe delegacional era Jorge Romero. Y en esa certificación, pues estaba perfectamente claro que había daños, pero no eran estructurales. Fue 2014. Después ocurrieron otros sismos. Y hubo un sismo de altísima intensidad, que fue el 7 de septiembre, y finalmente terminó por colapsarse este edificio el 19 de septiembre, y me refiero al de Repsamen, no a la escuela Repsamen, sino al de Enrique Repsamen, que ha generado mucha grilla y que se ha utilizado como un objeto de linchamiento. Y lo dejo muy claro para dejar despejadas todas las dudas. Hemos revisado muy cuidadosamente lo que ha sucedido y dónde está la responsabilidad. Y tan lo decimos con esa contundencia que el jefe delegacional, Christian von Roerich, presentó las denuncias penales contra los constructores, tanto del edificio de Zapata como de Bretaña. Entonces, pues ya dejemos de hacer grilla y mejor atendamos a los argumentos. Y con todo el respeto, lo que digo es, hay plena claridad de lo que se hicieron en las 2 administraciones, y donde hay responsabilidad de un privado, la delegación ha actuado con plena contundencia para denunciarlo y para que haya responsables, sin complicidades y perfectamente respetando la ley y la seguridad de las personas. Simplemente decir que sí, estamos recibiendo a todos aquellos gobernadores y alcaldes que nos visitan. De hecho, en este momento tengo en espera a varios presidentes municipales de Zacatecas. Estuvo recientemente Yoli Tellería de Pachuca, más tarde tengo a Gustavo de Mexicali, a tantos como han pedido cita, porque esa es nuestra responsabilidad. Transparencia en el uso de los recursos, lo hemos dicho con absoluta claridad. Un fondo nacional para la reconstrucción integrado por todas las aportaciones públicas y privadas y que se maneje con absoluta transparencia. Segundo, una razón más para que el Tribunal Federal Electoral valide lo que el Instituto Nacional Electoral ha dicho. Riquelme, el lacayo de Moreira, superó los gastos establecidos en la campaña por un 9%. La elección debe ser anulada. Hay que decirlo con claridad, esto es una preocupación, Margarita. El Tribunal Federal Electoral cambió los criterios de fiscalización de prorrateo de gastos.
Por eso en el primer momento ordenó al INE un nuevo cálculo. Nosotros, con absoluto respeto, le pedimos al Tribunal Federal Electoral que con los elementos y el análisis reiterado del caso de Coahuila confirme la nulidad. Este hecho que vincula a los Zetas con los Moreira, con Duarte, es un elemento más para decir que el régimen priista de estos estados debe terminar. Los Moreira deben estar en la cárcel, como hoy Duarte está, pero para que esto sea posible, debe irse el PRI de Coahuila, y por eso le pedimos absoluto profesionalismo e independencia y responsabilidad al Tribunal Federal Electoral, y ahora sí confirme la nulidad de la elección por exceso de gastos de campaña. Como lo marca la Constitución, más del 5% ya lleva a nulidad. Y no vean el cómo superarlo o no vean el cómo ayudar, sino más bien el cómo cumplir la ley y lo establecido precisamente en estos criterios ya de revisión, de fiscalización, que de forma reiterada confirma el rebase de topes de campaña. Bueno, mis amigos, me van a hacer la entrega de firmas en este momento, simbólicamente. Tienen aquí algunas cajas, ya entregamos aquí las firmas, ándenles.